Somos rockstars ñoños. Ta, 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 ta. No jodas, ¿qué pasó ya? Bueno, para el que no sepan, yo les... Gracias. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Esto es un proyecto de centro de interés, es como una especie de podcast. Este es nuestro tercer episodio y el podcast está disponible en YouTube, en Spotify, como La Carreta de la Ciencia. Carreta de la Ciencia. Y pues antes de empezar tendríamos que hacer unas menciones importantes. Más que todo, pues unos agradecimientos, pues agradecer ante todo a Carlos, a.k.a. el pequeño gigante, que ha estado colaborándonos con este proyecto desde el año pasado, al staff, al grupo del audio, a Pedro, a José, a todos los que han estado colaborando con el audio, y pues finalmente al Colegio Campestre. Y si no es más, pues darle paso a Giovanna y cuéntanos un poco de tu trayectoria. Hola, muy buenos días para todos, deseando se escuche bien. Bueno, estoy antes que nada muy agradecida por esta maravillosa invitación, felicitarlos a ustedes por este escenario, por este gran programa que tienen de la Carreta de la Ciencia. Al Colegio Campestre, muchísimas gracias por para mí es todo un honor estar hoy compartiendo con ustedes. Y bueno, quiero presentarme, mi nombre es Giovanna Estefanía Ramírez, yo soy ingeniera electrónica, hice una maestría en desarrollo y gerencia integral de proyectos. Y bueno, pues también piloto, vengo preparándome como astronauta análoga. El astronauta análoga es una persona que se prepara en tierra para hacer simulaciones y vivir condiciones muy similares a lo que es el espacio antes de llegar al espacio. Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia, una trayectoria bastante ardua, pero, pero bastante maravillosa. Entonces, bueno, esa soy yo, muy apasionada por la ciencia, por la tecnología, desde muy pequeña y muy apasionada por el tema aeroespacial. Ok, referente a... hace un tiempo no, pues el martes pasado estuvimos con Germán y casi finalizando el episodio nos comentaba de usted, de una polémica de cómo los medios empezaron a hacer una discusión, a levantar polvo y a entrevistarlo a usted solamente a partir de la definición de una palabra, como usted lo mencionaba antes, astronauta análogo. Entonces, nos gustaría saber qué opina, cómo fue su reacción frente a todo el polvo, frente a todo el humo que se levantó a partir de esa polémica. Bueno, antes que nada, para contextualizarlos, pues sí, alrededor de diciembre hubo una polémica alrededor del uso de la palabra astronauta análoga. Para que veamos la diferencia, un astronauta es una persona que ya fue al espacio, un astronauta análogo es una palabra compuesta de una persona que hace entrenamientos en tierra y pues que se prepara para algún día pues llegar al espacio. Entonces empezaron a decir bueno, empezaron a haber polémicas alrededor del uso de esta palabra, que tal vez no podía usarlo, de que no me podía llamar astronauta análoga, pero este no ha sido un título que me he inventado, sino una palabra que traigo del exterior y que se implementa para hacer esa diferencia entre un astronauta que está en tierra en preparación y una persona que ya ha ido al espacio. Al igual pasa en el área de aeronáutica, cuando hablamos de un alumno piloto, de un piloto, básicamente son palabras, pero eso no, digamos, no resta el entrenamiento, el esfuerzo y toda la preparación que hemos venido desarrollando. Sin embargo, bueno, yo creo que esta ha sido una enseñanza bastante grande y quiero dejarlo hoy también plasmado en ustedes, y es que el día de mañana o a diario pasa que las personas te van a decir no puedes, es imposible, tú eres mujer, tú no puedes, es que esto no vas a hacer. Y es como batallar entre tus sueños, entre ese objetivo y esa meta y lo que alrededor todo el tiempo está diciendo, lanzándote dardos. Entonces, básicamente para decirles que no es un límite, no es un obstáculo para seguir avanzando, para seguir cumpliendo sus sueños y para seguir trabajando por el país.
Bueno, queríamos preguntarle también un poco sobre cuál es el proceso para ser un astronauta. Para el procedimiento para ser un astronauta, bueno, si bien no hay una hoja exacta de ruta, sí es muy importante que, o sea, la trayectoria para ser astronauta es bastante larga y ardua, porque todo astronauta debe estar preparado en horas de vuelo, o sea, en aviación, tiene que saber tiene que pasar por pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas, entrenamientos bajo agua, entrenamientos de hábitat y aislamiento, en idiomas. También en una carrera STEAM, ojalá que todo aquel que aspira a llegar al espacio se incline por una carrera STEAM de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Y bueno, pues qué mejor que empezar desde ya a prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues aprendiendo de ciencia, asistiendo a los em, cursos de robótica, los semilleros. Esto que ustedes están haciendo es, mejor dicho, lo que yo hubiese soñado hacer desde pequeña, desde sus edades, porque el día de mañana ustedes ya están listos, están preparados, han tenido como esa cercanía a lo que es el espacio y pues qué mejor que les dijeran mañana, no, está esta convocatoria, vamos al espacio y necesitamos personas que tengan conocimiento en esto y hayan tenido estos entrenamientos. Entonces, qué mejor que estar cada vez más preparada. Dentro del proceso que usted ha pasado como astronauta análogo, usted nos hablaba de que es un proceso de preparación arduo desde el punto psicológico, físico, desde pues, de la parte mental académica, pues, para mí es un misterio que es un proceso complicado. Pero dentro de todo ese proceso, ¿cuál usted denominaría que es el mayor desafío? Bueno, sí, bueno, hay grandes retos. A mí me ha gustado, me llamó bastante, me costó bastante el entrenamiento bajo agua, porque tuve que estar en Polonia en un tanque de 45 metros de profundidad. Uno que son de emergencias, otros que son digamos, maniobras y rescate. Entonces, ¿qué pasaría si en el espacio, estando en una condición simulada, es bajo el agua? Debía empezar por ahí. Entonces, digamos que qué pasaría si, no sé, un astronauta estando en el espacio se desmaya ocurre cierto incidente. Entonces, ¿cómo tú eh, actúas mediante estos entrenamientos, mediante estos como acciones de salvamento? Entonces no fue fácil, digamos, el hecho de descender los primeros 5 metros, después 10, después 20. Digamos que es como un acondicionamiento de lo que es la presión, la temperatura, el estado físico, más toda la parte técnica que ya habíamos visto, los exámenes teóricos que ya habíamos presentado. Entonces, estar en ese tanque para mí fue algo increíble. Era como si estuviera ya en el espacio. Pues, o sea, me causó curiosidad ahora que usted nos comentó sobre Polonia. En su trayectoria, pues se hace mucha mención de eso, de los viajes a diferentes países, pues con el fin de tener mejores espacios para entrenar. Pues, de lo que usted mencionaba, Polonia, que hizo el entrenamiento bajo agua, si no estoy mal, también Japón. Y pues quería que nos hablara un poco más sobre eso, sobre el entrenamiento de agua, en qué consiste, cómo fue su experiencia, una anécdota, no sé. Listo, claro que sí. Bueno, en Polonia, uno de los entrenamientos más interesantes que hacen los tripulantes análogos, los astronautas en tierra, son el de hábitat y el de aislamiento. Eso quiere decir que debes estar o permanecer alrededor de 20, 30 días en un hábitat, son un escenario puesto en tierra, em, por alrededor de 20, 30 días aprendiendo. Mejor dicho, desarrollando experimentos, acondicionándote a las actividades rutinarias de un astronauta, como por ejemplo el comer como astronauta, dormir como astronauta, la convivencia con la tripulación. Em, y allí se analizan diferentes, podría decirse como escenarios que puede vivir un astronauta estando en el espacio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un astronauta llega allí y allí arriba y pasados los 10 primeros días, 15 días, si tú dejas de ver el sol?
tu cuerpo deja de recibir la vitamina D. Entonces, ¿qué cambios experimenta el cuerpo humano y cómo enfrentarlos? Entonces, por ejemplo, el hecho de que esto ocurra hace que Buenas, tenemos un error con el internet. Sigamos contando, iba hablándonos sobre lo de la vitamina D, sobre cómo cambia pues, la salud de una astronauta al salir. así es. Entonces, bueno, como cambia su ciclo circadiano, tal vez puede que un astronauta experimente ansiedad, estrés, experimenta eh, depresión y tal vez no las pues, podemos controlar. Entonces, pero esto se vive en tierra y estando en tierra podemos hallar algunas soluciones que nos ayuden a futuro estando en el espacio. Ese es uno de los entrenamientos. Bajo agua también es bastante arduo, pero bastante interesante. Bueno, si podrías contarnos por favor a lo largo pues, de todos estos procesos de preparación que has tenido y de toda tu trayectoria, ¿qué podrías decir tú que ha sido como tu mayor logro? Poder, a ver, han sido muchos, la verdad, pero he aplicado diferentes becas, una de ellas y entrenamientos, una de ellas ha sido en Japón, como tú decías, Polonia, México, en la NASA, he estado en Turquía también, eh, abordando tecnología satelital y, bueno, tecnología de dispositivos para llevar al espacio. Y para mí ha sido un gran logro poder construir un satélite. em, para hallar el grado de deforestación de la Amazonía, pues obviamente desde el espacio. Entonces, pues un reto poderlo construir desde cero, como que aplicar todo lo que había aprendido en ingeniería electrónica haciendo algo que me gusta, que es el espacio, y es construyendo pues cada uno de los subsistemas. Imaginémonos que allá en el espacio pues se envían este tipo de dispositivos, se quedan orbitando y sus subsistemas son la energía, las antenas, hay un subsistema estructural de la misión como tal, porque hay satélites que hacen observación, otros que hacen meteorología o hacen otro tipo de misión, de aplicación. Entonces, para mí ha sido todo un reto. Y recuerdo que la primera vez que apliqué a Japón, por ejemplo, tenía en mi mente que era imposible. Yo decía, bueno, pero pues nadie, ningún colombiano, ningún latinoamericano se ha ganado una beca para ir a construir o hacer, y yo miraba esa lista, yo veía que habían varios ítems, hacer pruebas de inglés, hacer pruebas de ingeniería, hacer pruebas técnicas, y yo decía, no, yo no aplico, yo no puedo, tal vez imposible, no, pero después dije, bueno, ¿qué puede ser lo peor o lo más raro que nos puedan decir? Pues que no pasaste, listo. Entonces me lancé al agua, como decimos en Colombia, y... y bueno, me presenté, yo sorpresa, fui seleccionada para la beca y gracias a ello también como que se dio la oportunidad y ahí creció como eh, esa pasión de ir al espacio. Bueno, la reunión que estamos haciendo acá ya se va a acabar, entonces abrimos otra reunión para que te volvas a conectar. Pues nada, tuvimos un error con lo del Zoom, no tenemos para comprar el Zoom. Si nos van a patrocinar, nos pueden regalar cuántica de Zoom Pro. Pues retomemos esto y quería hacer una pregunta respecto a cómo fue, o sea, si usted no sabe, pues yo le cuento, o sea, que hay puros chinos de puros estudiantes de grado noveno, 11 y décimo que pues están escuchando esto y muchas veces hablamos pues, respecto al apoyo del sistema educativo, entonces queríamos saber pues, cómo fue su experiencia con el sistema educativo colombiano. Bueno, mi experiencia en Japón, como les había dicho, no fue fácil primero aplicar. Sin embargo, en sí el miedo de decir, bueno, presentemos una prueba, lo pudimos intentar y bueno, se logró. Fui seleccionada como la primera de Colombia en ir a construir un satélite. Em, Como en toda la electrónica, los cables, la soldadura, los dispositivos, los componentes electrónicos a veces fallan, o sea, en la construcción apliqué lo que es el software, la programación, todo lo que había aprendido en ingeniería, y que también la parte de potencia, de energías, de comunicaciones, entre otras. Y bueno, también hubo fallas, en algún momento quemé algún componente, eso siempre nos va a pasar, pero vale la pena que a veces como que falles, porque así es que aprendes el doble.
Entonces, bueno, pues la experiencia fue bastante interesante y de ahí dije, bueno, no solamente quiero hacer dispositivos electrónicos para mandar al espacio, sino también quiero ir al espacio. Y pues empecé también a prepararme en cada uno de los sí, entrenamientos que muy probablemente le van a pedir a un astronauta eh, cuando esté frente a una convocatoria de la NASA o de cualquier agencia espacial en el mundo. Entonces, qué mejor que estar preparados para cuando ese momento llegue. Y por eso hoy quiero decirles a ustedes, jóvenes, que desde ya se empiecen a preparar, a participar de los semilleros, a participar en cursos de inglés, en todo eso que ustedes están haciendo, eso, o sea, lo están haciendo muy bien, pero empezar a hacerlo desde ya. Listo. Bueno, todo eso que nos cuentas de la ingeniería electrónica y todo este tema, queremos preguntarte qué fue lo que te inspiró a tomar este camino de las ciencias desde un principio. Bueno, les cuento, yo desde chiquita he sido muy inquieta en el sentido que me gustaban los experimentos, los laboratorios, como que mis materias preferidas en el colegio eran las de hacer cosas, los de ciencia básicamente. Entonces fue ahí donde como que creció esa pasión. Adicionalmente, mi papá es ingeniero electrónico y pues yo crecí viéndolo a él con cables, programando, haciendo cosas de ingeniería. En mecánica también él hacía la mecánica del auto, por ejemplo, y yo siempre estaba curiosa atrás de él. Aprendí desde muy pequeña lo que era el motor, él me enseñó lo de los cuatro tiempos, cambiar una bujía, cambiar una llanta, y cada vez que íbamos al colegio, si mi mamá se pinchaba, si mi mamá, yo decía, no, esto tiene que ser esto, yo ayudaba, mi mamá no tocaba absolutamente nada, yo le cambiaba las llantas, yo le hacía todo. Entonces, miren que desde pequeña fue como creciendo eso como de los motores, como de esto. Después quise ser piloto. En Colombia ha sido difícil o es una carrera costosa. Sin embargo, dije, o me dijeron, no, pues toma una carrera profesional y después puedes llegar a entrar a la Fuerza Aérea y bueno, cumplir tu sueño de ser piloto. Entonces, bueno, estudié ingeniería electrónica y ya a finales de mi carrera tuve la oportunidad de hacer unas prácticas profesionales, o sea, donde los estudiantes van a una empresa y allí hacen un proyecto. Y, oh sorpresa, tuve la oportunidad de hacerlos con la Fuerza Aérea Colombiana. Tal vez primera y única vez que salió ese convenio con mi universidad. Y fue así como me vinculé con Fuerza Aérea Colombiana, empecé a hacer proyectos, durante las prácticas, pues a conocer un poco más de la fuerza, bueno, hacer tareas varias, tanto de ingeniería como bueno, tareas de Fuerza Aérea. Y cuando terminé, después de esos 6 meses, pues me contrataron como ingeniera y empezamos a desarrollar proyectos de investigación. De allí me empezó a gustar como la ciencia, los proyectos en este caso era de radiación cósmica. La Fuerza Aérea venía investigando sobre los rayos cósmicos y lo venía desarrollando en la Antártida. Entonces tuve la oportunidad de involucrarme allí, aportar en el área de ingeniería electrónica y, y me quedó gustando. También tuve la oportunidad de ir a la Antártida y ahí empecé otra camino, otra ruta que fue proyectos de investigación. Entonces he hecho de robótica espacial, de radiación cósmica. He participado en proyectos que involucran ingeniería, como por ejemplo ventiladores mecánicos para la pandemia, ozonizadores, bueno, pequeños proyectos que involucran electrónica y en este caso pues algo espacial también. Entonces, esa ha sido mi trayectoria, más o menos unos 7 años llevo todavía trabajando en el área de investigación, de proyectos, también soy docente en la Fuerza Aérea Colombiana y pues me ha gustado mucho porque ha sido como ese vínculo entre lo que me gusta, que son los aviones, el tema, y, y poder aplicar mi carrera. Entonces, sí ha sido una etapa bastante bonita. Pues, como nos cuenta usted, pues está realizando sus sueños como su proyecto personal y pues a toda la gente que tiene un proyecto personal relacionado pues, con ser astronauta, ¿usted qué le diría a toda la gente que sueña con ello?
bueno, que nunca se rindan, nunca se conformen hasta que cumplan sus sueños, hasta que lleguen a esas metas. Ahorita tal vez están estudiando, están en décimo, en noveno, y uno no ve todavía la salida, uno no sabe ni qué va a estudiar, pero no se angustien. Primero identifiquen qué es eso que los hace felices, que es su pasión. Y ojalá se inclinen por las carreras del futuro, o sea, que sea algo que esté involucrado con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y tampoco dejen que nadie les diga no puedes ser astronauta, no puedes tener tu propia empresa, en Colombia es imposible, no puedes llegar al espacio, no puedes tener tu propio avión, no dejen que eso pase porque para ustedes los jóvenes, para todos nosotros no debe haber nada imposible, no deben haber límites ni obstáculos. Y pues también otro mensaje es que comiencen haciendo lo necesario, o sea, lo que ustedes tienen al alcance, que es estudiar, que es tal vez un proyecto o esto que están haciendo, estos escenarios, luego estarán haciendo lo posible y de repente se encontrarán haciendo lo imposible. O sea, que desde ya están ustedes empezando a cumplir sus sueños. Tal vez no proyectan si van a ser científicos, si van a ser astronautas, todavía no vemos eso, pero desde ya ustedes pueden participar de los semilleros del colegio, hagan lo que tienen al alcance. Si tienen que esforzarse un poco más, madrugar los sábados, ir a tomar cursos de algo o involucrarse en este tipo de cosas, mucho mejor. Se los digo por experiencia, a mí nuestros padres nos apoyaron en clases de ballet, de inglés, de música, de gimnasia. Y ahorita no soy música, no soy gimnasta, pero esas habilidades, eso que adquirí tocando el piano y esto, por dicho, me han apoyado muchísimo a la toma de decisiones, a la forma en cómo piensas. Y bueno, pues también, ¿por qué no aplicarlas al espacio? Todo lo que ustedes aprendan, chicos. Sí, sí, bueno, ahorita que están saliendo del colegio, pero si su sueño es ser doctor, si su sueño es ser psicólogo, estudiar derecho y sueñan con ir al espacio, no hay barreras. Hoy día el espacio es tan grande que se necesitan psicólogos en derecho, si les encanta la astronomía, por favor dispongan sus proyectos, sus ideas al servicio de la humanidad, sus carreras. Tienen que disponerlas al servicio porque no estamos solos. Y hay mucha necesidad aún ahí en sus aulas de clase, aún alrededor de nosotros hay mucha necesidad y eso nos hace que seamos más innovadores y que llevemos soluciones, las necesitamos pronto. Entonces, ánimo chicos, esto es lo que quiero que se lleven hoy, que no es imposible cumplir sus sueños, que si quieren llegar al espacio lo pueden hacer. Listo, muchas gracias. Bueno, tú ahorita nos contabas sobre que estabas desarrollando un satélite para monitorear la Amazonía. Con respecto a esto, ¿qué otros proyectos relacionados con el espacio se esperan hacia el futuro? Bueno, yo he desarrollado proyectos de radiación cósmica, como les decía, la radiación pues son partículas, rayos muy energéticos y rápidos, casi asemejan a la velocidad de la luz, que atraviesan la Tierra. O sea, hoy día ustedes, allá donde están recibiendo una lluvia de rayos cósmicos. Bueno, gracias a Dios, pues ocurre, están en los polos, eso mismo no ocurre donde hay fallas en el campo magnético. Por ende, pues esa radiación va generando malformaciones, va generando, cuando expones digamos, los órganos del cuerpo a, a esta exposición prolongada, eh, se puede generar cáncer. También cuando algo sale de la atmósfera, como por ejemplo los astronautas, los dispositivos que van hacia allá, por ejemplo los satélites, pues se ven dañados o los componentes se dañan de inmediato por esa radiación. Es bastante fuerte. Entonces, por eso hoy en la NASA, bueno, el mundo entero analiza cómo serán los trajes del futuro para que esa radiación no nos afecte, cómo serán las naves, bueno, cada una de las cosas que salen del espacio, mejor dicho. Ese ha sido uno de los proyectos. En robótica espacial estamos haciendo un rover que pueda sembrar, digamos, semillas cada 20 centímetros en una línea recta y que ayude a futuro en la exploración espacial. Si estamos hablando de Marte, si estamos hablando de la Luna, pues poder llevar esa cultura verde, es decir, poder sembrar y decir, wow, se puede tener planticas que estén apoyando ya sea la alimentación de los astronautas o que se pueda llevar también el oxígeno, entre otras. Entonces, ese ha sido uno de los grandes proyectos que he desarrollado. Son proyectos bastante grandes, bastante interesantes. Bueno, ya para finalizar con la última pregunta, si podrías contarnos cómo cuando
¿cómo sería tu primera misión? ¿Cuál sería tu primera misión cuando salgas? Bueno, una de las primeras misiones, si Dios cumple ese em, sería poder ir a la Estación Espacial Internacional y allí desarrollar algún tipo de proyecto. En este caso sería de satélites, pero digamos que hay un lapso, dependiendo de la misión, ¿no? Hay un lapso de 10, 15 días en el que tú estarías en esa estación y podrías llevar diferentes proyectos. Por ejemplo, puedes llevar un satélite, puedes llevar el rover, ¿por qué no probarlo allí? Puedes dictar una clase desde el espacio. Hay algunos proyectos que involucran la comida espacial, entonces se hacen pruebas de pequeños menús que se hacen, digamos, aquí en Colombia y que se pudiesen llevar al espacio, sería bastante interesante. He participado de proyectos que tienen que ver con extremófilos o tardígrados, son pequeños seres microscópicos muy pequeños, muy resistentes y que se encuentran, mejor dicho, en toda la Tierra. Ustedes pueden encontrar uno en la Antártida, pueden encontrar uno, yo diría, hasta en materia de la casa. Pero entonces estos pequeños tardígrados son los seres más resistentes, pueden durar hasta 150 años congelados o en estado de criptobiosis y luego despiertan y como si nada. Entonces, en la investigación se analiza el comportamiento de estos seres vivos, se analiza cómo resisten la radiación, cómo ellos resisten las temperaturas, o sea, es increíble. Entonces, también he participado de este tipo de proyectos y, y de verdad que ha sido genial. Entonces, esa sería otra opción de, de proyectos que se puede llevar al espacio. Entonces, durante esos 15 días puedes desarrollar eh, un par de proyectos. La otra idea sería poder, y un sueño, yo creo que el de todos, poder ir a la Luna, me encantaría. Más que de pronto llegar a Marte, sería ver en vivo y en directo lo que has aprendido y leído sobre la Luna, sobre el espacio. Yo creo que todos, es la emoción de todos, porque una cosa es lo que tú lees, lo que tú enseñas, y otra cosa es cuando lo estás viendo en vivo. Eso para mí ha generado las mejores, las más grandes emociones. Cuando, por ejemplo, no sé, hablo de NASA y hablo de la piscina donde se entrenan los astronautas de NASA. Y el año pasado tuve la oportunidad de conocerla en vivo y en directo, los astronautas allí bajo esta piscina y yo decía, wow, o sea, es una de las emociones más grandes. Eso quiere decir que si a futuro, imagínense, estemos Dios mediante en el espacio, podrían sentir esa misma emoción de estar viviendo lo que alguna vez leí, enseñé o vi en una imagen. Y pues ya terminando, pues digamos pedir unas palabras finales para que despidas este episodio y pues agradecerle por su tiempo. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, no, invitarlos a que nunca se rindan, nunca se conformen, hasta que lo bueno sea mejor, lo mejor sea excelente. Quitarnos esos paradigmas de que para llegar a la NASA tienes que ser Einstein, tienes que ser el más inteligente, el último coeficiente intelectual. No, cada persona, cada joven tiene una cualidad especial y esa cualidad especial, esas habilidades las vas adquiriendo desde ya. El día de mañana, si vas a ser astronauta, si vas a ser doctor, quieren un doctor que tenga cualidades excepcionales. Entonces, ¿qué te hace a ti diferente de los demás? ¿Sí? Puede ser el mismo, no sé, un doctor como cualquier otro, o puede ser un doctor con una especialidad o con un talento excepcional. Entonces, eso es lo que está ahorita buscando la NASA. No se necesita ser Einstein ni el último coeficiente intelectual. Qué bonito que podamos aportarle a la NASA o que podamos llegar a trabajar en eso que veíamos imposible. Que dispongamos la tecnología, nuestros sueños al servicio de la humanidad. Importante que compartamos eso que nosotros aprendemos, que veamos la necesidad y podamos, no sé, generar soluciones que ayuden a, a esto y que no vean imposible las cosas. Finalmente, ya para terminar, hay algo que me sirvió muchísimo estando en el colegio, en la edad de ustedes, y es que a veces los días pasan, tal vez no ves como esa salida, todavía no tienes el título, todavía no sabes qué vas a estudiar, o ves algunos obstáculos, como por ejemplo lo que me ha sucedido a mí. Cuando estés pasando, atravesando esos obstáculos, imagínate en tu cabeza o, sí, imagina o sueña despierto que ya estás viviendo ese sueño que te prometiste. Eso quiere decir que el día que te estén regañando, que estás viviendo el peor de tus días, estando en el colegio, estando donde sea, imagínate que ya estás, no sé, en el espacio, ya eres o estás viviendo ese sueño, porque así es la forma en que todos los días trabajas
más, o sea, para llegar a cumplir esa meta. Entonces, eso quería compartir el día de hoy. Esfuércense, perseveren y nunca dejen que los obstáculos y los límites y las personas los haga dudar de ese sueño. Pues muchas gracias. Bueno.